Saludos distinguidos y distinguidas. Bueno, hoy vamos a continuar con un segundo video de apoyo para estas clases de reforzamiento que estamos haciendo esta semana. Y bueno, vamos a ver ahora los algoritmos cuantitativos. Recordarles un poquito que estamos en el curso de programación. Habíamos visto que tenemos que manejar una metodología, y la metodología decía por aprender a, primero, definir nuestro problema, analizar nuestro problema y ahora hacer el diseño del algoritmo, ¿no? Habíamos visto dos tipos de algoritmos, los algoritmos cuantitativos y los algoritmos cualitativos. Bueno, los cualitativos son los algoritmos que nos ayudan para realizar tareas cotidianas en nuestra vida. ¿Qué les digo? Lavar un plato, cocinar, lavarse los dientes y bueno, algún autor decía que nuestra vida es un algoritmo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra vida es un algoritmo. Vamos a ver hoy día también los algoritmos cuantitativos, ¿no? Que ya son algoritmos que en algunos lugares le llaman algoritmos matemáticos, algoritmos computacionales. Específicamente en la materia, estos algoritmos nos van a servir para representar los problemas que vimos en clases. Por ejemplo, realizar un programa que calcule el cuadrado de un número y el cubo de otro. Vamos a hacer un algoritmo cuantitativo. Para escribir los algoritmos cuantitativos habíamos indicado que debemos seguir una estructura que vimos anteriormente, ¿no? Primero teníamos que definir nuestras variables, asignar valores a nuestras variables, la solución del problema y mostrar el resultado, ¿no? Ese es se puede decir, una receta para que nosotros podamos manejar los algoritmos cuantitativos para crear, no manejar, para crear un algoritmo. Bien, a ver, vamos a empezar, vamos a utilizar nuestra pizarrita. Vamos a empezar siempre por el inicio, voy a colocar acá inicio. Damos algo fuera de forma nuestra pizarrita, así que vamos a continuar acá otra vez. Vamos a ver inicio del programa. Todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Primero vamos a definir las variables. Ahora bien, uno se pregunta de dónde voy a sacar las variables. Alguien ya está recordando, ¿no? Vamos a ver un poquito esto. Análisis del problema. Qué importante es saber hacer un buen análisis del problema. Cuando nosotros sabemos hacer un buen análisis de nuestro problema, vamos a poder determinar nuestras entradas. El mismo problema es un problema que calcule el cuadrado de un número y el cubo. Bueno, tenemos como variables de entrada n1 y n2, donde n1, acá tenemos donde n1 y n2 van a ser números enteros, ¿no? Números van a ser números enteros, no van a ser números. Aquí está el proceso, la salida, donde va a ser igual a la suma la suma y b va a ser igual a la, perdón, estamos mal acá, me estoy distrayendo con nuestra pizarrita, mil disculpas, donde a va a ser igual al cuadrado y b va a ser igual al cubo. Esos dos elementos importantes, y aquí tenemos la solución. Entonces ya tenemos nuestras variables de entrada. Estas son las variables donde vamos a calcular el cubo del primer número, el cuadrado del primer número de n1, y b va a ser el cubo, ¿no? Donde vamos a almacenar el cubo del segundo número, y vamos a tener la salida a y b. Muy bien, entonces eso representaremos. ¿Cuántas variables tenemos? Si vemos acá va a ser n1, n2, a y b. Tenemos 4 variables y estas variables van a ser números, ¿no? Después vamos a ver si van a ser números enteros, decimales, y vamos a ver los tipos de variables. Por ahora vamos a decir que n1, n2, a, b son números.
los vamos a definir como números, ¿no? Números. Podemos colocar números enteros también si deseamos, ¿no? Y luego tenemos que asignar. Ojo, ¿qué hicimos en este momento? Lo primero que hicimos es acá, vamos a venir acá, vamos a hacer con rojito, acabamos de hacer esto, ¿verdad? Esto, hemos definido las variables. Ahora vamos a pasar a asignar valores a las variables, lo propio. Tenemos N1, N2, A y B, 4 variables. ¿A quiénes les tenemos que asignar valor? Y eso nos preguntamos, profe, ¿de cómo voy a saber a quiénes? Otra vez, vamos al análisis. Se asigna valor a las variables de entrada. A estas dos variables son a las que les tenemos que asignar valor. A esta y a esta variable. Son a las que les asignamos valor. Entonces, ¿cómo les vamos a asignar valor? Vamos a venir acá y vamos a decir, ¿no? Podemos utilizar la siguiente forma. Estos son algoritmos, ¿no? Algoritmos cuantitativos, son pseudocódigos en algún momento, son la forma en la que nosotros podemos escribir. Tenemos que determinar, decir, por ejemplo, proporcionar, dar un valor. ¿A quién? A N1, ¿no? Es cuando en algún momento, cuando escribamos un código, la computadora nos va a preguntar y nos va a decir, ¿a quién quieres asignar un valor? ¿A quién quieres darle un valor? ¿De quién quieres calcular el cuadrado? Precisamente es de N1. Eso es lo que vamos a escribir acá. Voy a decir dar un valor a quién. Un valor a N1. ¿No? Por lo mismo vamos a decir a quién. Dar un valor a N2. Listo, ya hemos dado un valor a N1, hemos dado un valor a N2 y hemos asignado valor a las dos variables. Pasemos ahora al siguiente. Ahora tenemos que dar solución. ¿Cómo sabemos cuáles son nuestras soluciones? En el proceso. Otra vez volvemos atrás, acá. Esto es leer los valores. Ojo, esto es leer los valores. Y ahora acá vamos a acá dar la solución, ¿no? La solución. La solución. Muy bien. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Venimos acá y vamos a decir, ¿no? En ¿qué variable vamos a guardar? En A, calcular el cuadrado de quién, de N1. O podemos escribir también en A, calcular N1 por N2. O en A, multiplicar N1 por N2. O podemos escribir también de esta otra forma. En B, multiplicar ¿quién? N1 por N2 por N3. Listo, ya hemos hecho el proceso, ¿no? Ya hemos hecho el proceso. Acá en el proceso podemos sumar, multiplicar, dividir, calcular áreas, perímetros, conversiones. Podemos calcular en, ¿qué les digo? Como hicimos, ¿no? En física, podemos problemas de física, velocidad, distancia, tiempo. Podemos también calcular manejo de dígitos, sacar el último dígito del primer número, o sea, una serie de problemas. Acá es donde vamos a solucionar el problema. Y por último vamos a mostrar el resultado, ¿no? Mostrar el resultado. Vamos a pasar a la siguiente etapa de mostrar el resultado. ¿Y cómo voy a hacer esto? Voy a decir acá, mostrar el cuadrado ¿en qué variable está? En A. Puedo decir mostrar el cubo en quién, en B. Y por último, fin. Este es un algoritmo cuantitativo. Estamos recordando, ¿no? Esto lo hicimos ya en clases, ¿no? Este es un algoritmo cuantitativo. Nuestro algoritmo cuantitativo. Una vez que tengo ya mi algoritmo cuantitativo, voy a pasar a escribir su diagrama de flujo de datos. ¿Cómo lo voy a hacer?
¿no? Ya vamos a continuar a hacer nuestro diagrama de flujo de datos. ¿Qué dijimos? Que un diagrama de flujo de datos no es ni nada más que la representación gráfica de quién, de este algoritmo. ¿Cómo vamos a escribir este algoritmo gráficamente? Mediante estas figuras que conocemos, vamos a escribir ahora su algoritmo. Ahora, ¿cómo lo vamos a escribir el algoritmo? Utilizando cada una de estas representaciones, ¿no? Figuritas. El cuadrado, por ejemplo, el proceso es representado por un rectángulo. La entrada es representado por un trapecio, si no me equivoco. Esto es un redondito. Por el inicio, la salida de datos, los conectivos, cuando necesitamos utilizar distintas hojas en nuestro diagrama de flujo de datos para conectar otros módulos, y por último la dirección de flujo de datos, ¿no? Estos son los básicos. Luego podemos ver las estructuras de control como la decisión y el ciclo repetitivo, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿eh? Vamos a ver. Por ahora vamos a representar nuestro diagrama de flujo de datos. Vamos a hacer nuestro inicio. Vamos a escribir una linecita acá. Vamos a hacer de esta forma, ¿ya? Vamos a hacer con calmita. Una línea. Otra línea. Vamos a utilizar nuestro lapicito. Y plan. Y acá entra el inicio. Inicio. Ahora vamos a hacer la salida. Vamos a representar la entrada de datos. Vamos a representar la entrada de datos de esta manera. Listo, y voy a venir acá y voy a escribir quiénes son mis variables de entrada: N1, N2, ¿no? Puede ser un número, pueden ser las variables X y Z, la edad de una persona, el peso de una persona. Puedo ingresar, por ejemplo, los lados de un triángulo, puedo ingresar la base de un triángulo, la velocidad de un proyectil, la velocidad de un auto para calcular la distancia, tiempo. O sea, acá depende del problema, ¿no? Luego voy a hacer el proceso, ¿no? Ahora bien, para hacer el proceso, lo único que tengo que hacer es me va a servir mucho el rectángulo, ¿no? Y acá voy a hacer todos los procesos que tengo que hacer. En este caso, en A, voy a decir es igual a N1 por N1, el cuadrado de N1. En B voy a calcular N2 por N2. Y eso es todo. Es mi proceso, ¿no? Con esto acabo de hacer mi proceso. Vengo acá. Y acá. Y muy bien, ahora voy a escribir. ¿Qué voy a escribir? La salida de datos, ¿no? La salida de datos voy a hacer de esta forma. Voy a venir acá, una linecita, otra línea, utilizando mi lapicito, voy a venir acá. Más anchito, por favor. Y vengo acá. Y acá voy a colocar las variables de salida A, B. Y por último voy a hacer la salida. Y por último, fin de mi algoritmo, de mi diagrama de flujo de datos. Fin. Listo, entonces N1 entramos, nuestra entrada de datos. Si alguien puede ver atrás y dice, profe, pero es esto. Exacto, es nuestro análisis del problema. Entrada, proceso, salida. Les había indicado que es bien importante. Entrada, proceso, salida, entrada, proceso, salida, ¿no? Ahora ya lo estamos representando las entradas en un diagrama de flujo de datos. Una vez que tengo mi diagrama de flujo de datos, esto lo voy a llevar a un pseudocódigo, ¿no? Un pseudocódigo. Lo que acabamos de escribir, este algoritmo, ahora se puede escribir. Hay programas que nos pueden representar ya esto en pseudocódigos. Pseudo significa que son ya parecidos a un código. Ojo, no son programas todavía, son pseudocódigos, casi códigos de programa. Se asemejan mucho, Y para eso voy a utilizar un programa que ya les había pasado, conocido como el DFD, ¿no? El DFD. Acá tengo el DFD, ya lo he escrito el programa. Vamos a interactuar, le voy a dar un nombre. Esto también ya hemos avanzado en clase, si no lo vamos a volver a hacer, ¿ya?
Entonces yo vengo acá. Este es un programita y también les animo a que puedan ver los tutoriales que les mandé, cómo descargar el programa, cómo instalar el programa. Les di algunos ejemplos también, estamos simplemente recordando. Y vamos a ver acá todo lo que conlleva esta solución, ¿no? Esta solución, por ejemplo, acá si yo veo esto que ustedes ven acá, vamos a ver el primer paso de nuestro algoritmo. ¿Cuál era? Definir el problema. A ver, vamos a ver otra vez. Volvemos acá. Vamos a venir y ver anteriormente, ¿no? Nuestro algoritmo. Vean, definir las variables, ¿no? Definir las variables. ¿Cómo defino mis variables? Muy bien, otra vez voy a venir acá. Para definir mis variables en mi pseudocódigo es esto que estoy marcando. Definir las variables, ¿no? Voy a definir mis variables. Definir N1, voy a utilizar este pseudocódigo, esta palabra reservada, definir N1, N2, A, B. Definir como que como números enteros. Definir como números enteros. Ahora, para asignar valores a las variables es leer N1 y leer N2. O sea, les voy a asignar valores a las variables. Y para decir que quiero asignar un valor a N1, voy a utilizar este pseudocódigo. Escribir, ¿no? Escribir. ¿Qué voy a escribir en la ventanita de solución? Asignar el valor a N1, ¿no? Entonces, esto que acabo de pintar acá, que ustedes están viendo, es la entrada de datos. Entrada de datos. El proceso se representa de esta manera. Pueden hacer en modo escritorio, acá funciona la igualdad. Ya en esta partecita funciona la igualdad. En algunos casos en modo celular, cuando estamos trabajando en la sala, en el curso, no funciona. Pero en modo computadora funciona. O sea, acá pueden colocar la igualdad, ¿no? La igualdad. Esta es la solución. Vuelvo otra vez a recordarles. Entrada de datos. Proceso. Y mostrar el resultado. Y cuando tengo esto, vamos a dar una solución. Vengo acá y ven, ahí dice, asignar un valor a N1. A ver, vamos a asignar a 3. Tengo que calcular el cuadrado de 3, no se olviden. De 5. Tengo que calcular el cubo de 5. Veamos el resultado. El cuadrado de N1 de 3 es 9, ¿no? 3 por 3, 9. El cubo de 5, 125. También finalizado nuestra ejecución. Esta se llama una ventanita de solución de nuestro problemita. ¿Y cómo hemos solucionado? ¿Verdad? Entonces, retornando a clases, vamos a solucionar nuestros problemas. Con los de quinto y sexto hemos trabajado manejo de dígitos. Hemos visto con algunos cursos ya. Vamos a volver a recordar. Este es un video recordatorio nada más para ya directamente trabajar esto. Vamos a trabajar todo esto directamente ya en modo celular o cuando entremos a la sala de computación. Bueno, queridos jóvenes, esto ha sido para que ustedes puedan recordar todos los conceptos y el día lunes puedan venir con ganas ya a pasar las clases y espero que estemos viéndonos la siguiente semana otra vez. Chao, queridos estudiantes, que Dios los bendiga. Chao, chao.